Para nuestra ganache de chocolate blanco vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos anteriormente en nuestra ganache de chocolate semiamargo. Tenemos chocolate blanco, que también es un baño de repostería o un chocolate sucedáneo, y tenemos también nuestra crema de leche. Lo que vamos a hacer entonces es calentar simplemente nuestra crema de leche en una cacerola simplemente hasta que rompa el hervor. Colocamos y calentamos. En este caso, la proporción que voy a estar utilizando de chocolate y de crema va a ser mayor cantidad a la del chocolate semiamargo, ya que nuestro chocolate blanco tiene más cantidad de grasa, entonces necesitamos aumentarlo. Siempre vamos a subir una parte más de chocolate con referencia a nuestra crema. Es decir, si nosotros en un chocolate semiamargo hacíamos una proporción de 3:1, en un chocolate blanco simplemente vamos a hacer una proporción de 4:1, ¿sí? Recuerden que las partes son partes iguales. Si yo hablo de 4:1 me refiero a 400 gramos de chocolate y 100 gramos de crema de leche. Esta ganache que nosotros vamos a estar trabajando ahora nos va a servir a nosotros a la hora de trabajar nuestras tortas con buttercream, ya que nos va a servir para formar ese anillo de contención para los rellenos y así poder tener mucha más estructura. Una vez que nuestra crema ya llegó a la temperatura indicada, lo que vamos a hacer en este caso simplemente es volcar nuestra crema sobre nuestro chocolate. Como nuestra crema de leche con referencia al chocolate es mucho menor, el calor no va a ser suficiente para poder disolver por completo. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestra preparación a un baño María para que se disuelva, o simplemente lo podemos calentar en tandas de 30 segundos en un microondas hasta que la preparación esté homogénea. Luego de una tanda de 30 segundos de microondas, simplemente lo que vamos a hacer entonces es tomar nuestro batidor y empezar a mezclar nuestra ganache, siempre desde el centro hacia los bordes, hasta que se disuelva por completo. Nos ayudamos también con nuestro batidor para que los pequeños pedacitos se rompan. De esta forma ya tenemos lista entonces nuestra ganache de chocolate blanco. Lo que vamos a hacer nosotros es conservarla de la misma forma que hicimos para nuestra ganache de chocolate semiamargo, y lo vamos a utilizar nosotros en una manga para poder generar ese cordón de contención en los rellenos para nuestros pasteles con buttercream.